Muy buenas noches, mis hermanos amados de la Iglesia Jesús es la Roca, y para todos también aquellos que están hoy día viendo nuestra enseñanza. Primero estamos viendo el episodio 20. Estamos centrados en el capítulo 9. Llevamos ya varias semanas yendo tranquilamente con el tiempo, analizando capítulo a capítulo del libro de Romanos. Puntualmente, el capítulo 9 ya estamos llegando al final. Si quieres entender el capítulo 9 tendrías que, ojalá, leer o estudiar todo el libro para entender la temática clara de cada capítulo, ¿ya? Y la línea de enseñanza que Pablo quiso entregar al libro de Romanos, en el libro de Romanos. Capítulo 9, básicamente, la soberanía de Dios en elegir a un pueblo, a una raza, a una etnia, para traer a través de esa línea eh, al Mesías prometido, el Salvador del mundo. Él elige a un pueblo, elige a Jacob, elige a Isaac, y dice, no elijo a Ismael ni elijo a Esaú, ¿ya? Porque a través de ellos quiero traer, a través de Jacob quiero traer al Mesías. Soy soberano en elegir al pueblo que yo quiera y a la raza o a la etnia que yo quiera. Así que si somos fieles a la línea temática del contexto del capítulo 9 y de todo el libro, no nos está hablando el capítulo 9 de elección para salvación o perdición. No está hablando de eso. Ya cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está hablando de la elección de una nación en vez de otra para traer al Mesías. No está diciendo a Jacob amé para que se perdiera y a Esaú lo aborrecí, perdón, a Jacob amé para salvarlo y a Esaú aborrecí para que se perdiera. No, está hablando de que yo preferí, dice Dios, elegir a Jacob, a Israel, para traer al Mesías y no quise elegir al pueblo de Edom, ¿cierto? Que son los que vienen de la línea de Esaú. Así que cuando llegamos al versículo 14 del 18 del libro del capítulo 9, nos damos cuenta que la base de la elección de estos pueblos fue por su misericordia. Por misericordia eligió a Isaac, por misericordia eligió a Jacob y abrió la puerta al mundo gentil para ser salvo. Y esta es la gran problemática que está aludiendo en 4 o 5 capítulos de Romanos, que los judíos entendieran que no solamente la salvación era exclusiva de ellos, que no solamente eran el pueblo escogido y solamente ellos serían salvos, sino que también Dios en su misericordia ha extendido a todo el mundo la salvación. Y después vimos esos dos ejemplos. Extendió su misericordia sobre Moisés y también Israel en el desierto. Y también extendió su misericordia sobre Faraón. Ya en el Éxodo habla de este hombre Faraón, hombre altivo, orgulloso, que no quiso doblegar su corazón ante los mandatos de Dios. Dios le dio 10 oportunidades para que este hombre se doblegara ante Dios. Así que Faraón, por su propia decisión, porque aparece en varias oportunidades que él endureció su corazón y después ya al final Dios ya endurece su corazón definitivamente, porque Faraón atesoró juicio para sí mismo por su corazón de rechazo, por su corazón no arrepentido. Con estos ejemplos se ratifica que Dios es soberano en aplicar su misericordia en cuanto a la elección del pueblo que Él quiere usar, ¿ya? Así que Dios, sabiendo que este hombre, Faraón, le rechazaría, aún así extendió su misericordia. Lo vimos con mucho detalle en el episodio pasado. Y si Faraón persistió en su rechazo y pecado, no es porque Dios lo programó para que persistiera en su rechazo y su rebeldía. No es que Dios lo programó para que este hombre pecara deliberadamente y rechazara el plan de Dios.
Porque si fuese así, hermanos, si fuese así, entonces esto tendría consecuencias terribles, horribles, ya que haríamos a Dios o tendríamos que pensar que Dios, al decretar algo como eso, entonces Dios estaría haciéndose acreedor como el autor del pecado, y eso es imposible. Si yo llegara a creer de que Dios programó a Faraón para que se rebelara contra él y pecara, entonces estaría diciendo Dios en su soberanía planificó el pecado de Faraón. Y hermanos, eso sería una contradicción al carácter santo de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Porque Él no puede ser tentado. Y Dios aborrece el pecado, hermanos. Así que no caigamos en ese error doctrinal, de interpretación doctrinal. Ezequiel 18, si tú lees Ezequiel 18, tú vas a ver cómo el corazón de Dios dice una y otra vez, no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador, lo que quiero es que se conviertan y vivan. Pero sin duda, el hombre va a decidir en algún momento aceptar o rechazar. Así que termina el versículo 18 del capítulo 9, versículo 18 del capítulo 9 que estamos viendo, que vimos la semana pasada, dice, de manera, versículo 18, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, hermanos. Siendo fieles al hilo temático del capítulo 9, es una palabra como es entendible de esta forma. Decidí tener misericordia de Moisés y el pueblo, con el ejemplo que dio. Decidí dejar a Faraón en su rebeldía y en su pecado para rechazarme. Así que los versículos ponen punto final a la problemática judía, hermanos. Recuerden que la problemática judía desde el capítulo 1 en adelante hemos visto, ellos no quieren aceptar, no quieren creer que la salvación que tan exclusivamente a ellos, entre comillas, les pertenecía, ahora sea extendida a este pueblo gentil, del cual ellos pensaban son inmundos, son corruptos, son como perros, son herejes. No pueden aceptar en su pensamiento selectivo eh, que, que Dios podría extender su amor y su misericordia en salvación al mundo gentil, ¿ya? Así que Dios dice, decidí que todo el mundo pueda llegar a la salvación por fe en mi Hijo Jesús. Por eso abre esta salvación eterna al mundo gentil. Versículo 19, 20, 21 dice, pero me dirás, capítulo 9, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, aquí contesta, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, bueno, ahora ustedes dirán, si Dios tiene un plan, yo, ¿qué puedo hacer? Ya Él va a hacer según su voluntad. Yo podría decir eso. Si Dios planificó tal cosa, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pero Pablo dice, mira, piensa en lo siguiente. ¿Podemos nosotros altercar con Dios? Si Él decidió tener un plan con Jacob, es su decisión. Si Él decidió tener un plan y no tener un plan con Esaú, entonces es su decisión. Si Él decidió traer la salvación al mundo gentil, es su plan. ¿Podemos altercar nosotros con Dios? ¿Podemos cuestionar su plan bendito? ¿Podemos juzgar lo que Dios hace y decir, no, ¿por qué Dios está extendiendo su plan a estos malvados, corruptos e inmundos gentiles? ¿Podríamos decir nosotros por qué Dios abrió la puerta al mundo gentil? Podríamos cuestionar por qué Él tuvo misericordia con Israel y por qué Dios eligió a un terco faraón para mostrar a través de él su poder. ¿Podríamos nosotros meternos en las manos del alfarero?
¿Podríamos nosotros hacer algo así? Él es quien toma el barro y hace un vaso para honra y otro para deshonra. Y hermanos, cuando llegamos al punto del vaso para honra y vaso para deshonra, una vez más, siguiendo la línea temática, no está diciendo, mira, él puede tomar un vaso y crear un vaso para salvarlo y crear otro vaso para mandarlo al infierno condenarlo. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo ahí? De una misma creación humana habrá hombres que honrarán a Dios creyéndole, siguiéndole, obedeciéndole y siendo sumisos a Él. Pero de una misma creación humana habrá también hombres que deshonrarán el nombre de Dios, rechazándolo, desobedeciéndole y oponiéndose a Él. Estas ilustraciones no están diciendo, hermano, este vaso de honra y este vaso de deshonra, no está diciendo, mira, Dios tiene favoritos, porque tiene a unos que son más valiosos que otros. O Dios es selectivo, hace acepción de personas porque hay personas que son más importantes para Dios que otras. O Dios ama a unos más que a otros. No, 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 pues no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque si fuese así, estaríamos en una amplia contradicción con Dios es amor. Dios es amplio en perdonar. Estaríamos contradiciéndonos en que Jesús vino por una demostración del amor de Dios para con su humanidad. Hermanos, estaríamos contradiciéndonos cuando el joven rico rechaza el plan de Dios para su vida y aún así Dios le ama y le sigue amando. Contradeciría completamente, hermanos, el plan de Dios universal, donde Él quiere que todas las naciones conozcan de su nombre, que todas las naciones sean benditas en el nombre de Cristo. Estaría contradiciéndose al plan que Él dice, quiero que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Es mi anhelo, mi voluntad, que todos se arrepientan y que el Evangelio sea predicado en todo el mundo hasta lo último de la tierra. Por eso, hermanos, una interpretación rápida, sin contexto, una interpretación rápida, sin línea temática, sin respetar eso, podría caer en una muy mala interpretación. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, una interpretación rápida de ese versículo estaría diciendo, Dios preparó a Faraón o levantó a Faraón para destruirlo y para poner su juicio sobre él. ¿Les cuadra a ustedes eso? En la línea temática. Dios levantó a Faraón para mandarlo al infierno. Dios levantó a Faraón, independiente quien fuese Faraón, para mostrar en él su poder y mandarlo a la condenación eterna. No es así, hermanos. En el contexto ni del libro ni del capítulo podríamos entender algo así. En otras palabras, Dios mostró su poder y su ira, esperando, dice, con paciencia a Faraón, dándole más de 10 oportunidades para doblegar el corazón de Faraón, y éste se mantuvo firme en su rebeldía y desobediencia, hermanos. La palabra preparados viene de la gramática griega en una voz media reflexiva. Estaba estudiando esto. Y esa preparados, en este caso, preparados para destrucción. En esta gramática griega dice preparado a sí mismo. O sea, este vaso de ira se preparó a sí mismo para destrucción. Hermanos, ¿por qué el hombre está condenado? Porque se negó a creer con un corazón no arrepentido. ¿Por qué el hombre está condenado a destrucción? ¿Por el pleno gusto de Dios o porque el hombre rechaza el mensaje de gracia de Dios? Ese es el punto. Ahora, todos los hombres somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero todos los hombres tenemos una oportunidad de someternos al plan de Dios y reconocer a su Hijo.
El hombre es rebelde y altivo, desobediente, y se prepara a sí mismo para destrucción e ira. Miren por favor cómo es consecuente Romanos capítulo 2 en este mismo tema. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, humanidad. ¿Quién quiere que seas tú, que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mira. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, ¿menosprecias tú, hombre, lo bueno que es Dios, lo paciente que es Dios, lo clemente que es Dios? ¿Te das cuenta que su benignidad siempre te ha querido llevar, dice, a la salvación, a la vida eterna? Pero ¿qué sucede? El hombre, por la dureza de su corazón no arrepentido, atesora ira para el día de la ira, hermanos. El día que me arrepentí, salí de esa posición de corazón no arrepentido ante Dios. Y el versículo dice 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo humano, todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. O sea, vida eterna al corazón que busca a Dios, que quiere someterse a Dios y que busca la gloria de Dios. Pero ira y enojo para el corazón contencioso, rebelde y desobediente. Hermanos, si Dios abre la puerta de la vida eterna o de la ira eterna a todo ser humano, ¿podría entonces ser verdad que solamente a Faraón lo destinó para ira exclusivamente? En ninguna manera, hermanos. Yo creo claramente que Faraón tuvo la puerta abierta para la vida eterna, si estaba dispuesto a someterse a Dios. Pero tuvo también la puerta de la ira eterna, si estaba dispuesto a seguir en su rebeldía, hermanos. Por eso cuando hablamos de elección en el capítulo 9, hablamos de una elección según el propósito. Dios eligió un pueblo con un propósito y eligió un tirano rebelde con un propósito. Versículo 23 del capítulo 9 dice lo siguiente. Versículo 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Hermanos, Dios prepara a los hombres para su gloria de antemano, por supuesto. Por supuesto, Dios sabe quién le buscará, quién se arrepentirá, quién buscará con fe el convertirse a Él. Y ha preparado de antemano esos vasos de misericordia para gloria. ¿Por qué? Porque Dios es soberano en la salvación. No hay otro que salve. Dios es el gestor de la salvación a cada hombre y a cada mujer que está dispuesta a poner su fe en Cristo Jesús, escogido como vaso de misericordia. Por eso, si volvemos a la línea temática, Dios abrió su salvación al mundo gentil. Y del versículo 24 al 29, hermanos, si tú lo lees con tranquilidad, Pablo cita a Oseas y cita a Isaías. Y cuando cita a Oseas, dice, Dios se volverá de los judíos a los gentiles. Cuando cita a Isaías, dice, solo un remanente de Israel será salvo. Y cuando cita a Isaías, nuevamente dice e insiste, no todo Israel será salvo, sino que un grupo pequeño. Termina ocupando a los profetas
para nuevamente llegar al mismo tema. La salvación no solamente es de los judíos, Dios se va a volver a los gentiles. No todos los judíos son salvos, sino que un remanente. No todos los judíos son salvos, sino que un pequeño grupo de los judíos. Termina ahí con el versículo 29, lo puedes leer con tranquilidad. ¿Qué significa todo esto para resumir? Dios no era injusto solo para salvar a algunos y juzgar para perdición a otros sin que puedan hacer algo. La elección de Dios ha hecho posible que la salvación llegue a los gentiles. Y Pablo durante el capítulo 9 defiende la fidelidad de Dios en mantener su plan de salvación, aunque judíos lo rechazaban. Defiende el carácter de Dios en su rectitud y en su justicia, hermanos, destacando su misericordia. Los judíos negaron al Mesías, aún así Dios sigue salvando judíos y gentiles. ¿Pero por qué? Por fe en Jesucristo. Hermanos, gloria a Dios, porque podemos mirar el contexto completo de la carta de Romanos y entender este capítulo 9 que seguramente ha traído para algunos algunas complicaciones. Que Dios sea honrado por entender este capítulo 9 o analizarlo a la luz de todo el contexto del carácter de Dios, a la luz de todo el contexto de la fidelidad de Dios y de la benignidad de su corazón. Gracias al Señor por este tiempo. Continuamos la próxima semana aprendiendo más del libro de Pablo a los Romanos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.